Vamos a intentar establecer las definiciones y relaciones más importantes que nos llevan de los elementos básicos de la comprensión de lo social que tiene Max Weber, la acción social y las relaciones sociales, hasta los elementos que nos permiten pensar formaciones y fenómenos sociales más amplios dentro del mismo marco teórico: el poder, las instituciones, el Estado. Tenemos entonces tres instancias importantes. En primer lugar, aquella en la que se definen las bases de la interacción social por medio de las acciones sociales, con sentidos determinados en un contexto específico que se entretejen y coordinan por las expectativas de otras acciones sociales, es decir, un contexto en el cual las reacciones efectivas o esperadas son las que definen el contenido y el objetivo de cada acción. Por esta razón, para que se cumpla de manera rigurosa la condición de la reciprocidad de las expectativas, Weber exige que se cumpla también con la racionalidad de las acciones, es decir, que sus objetivos y medios tengan cierto sentido en el contexto en el que se realizan. La sucesión regular de acciones sociales con sentido definirá a su vez las posibilidades de la existencia de relaciones sociales. De esta forma, serán las acciones sociales regulares, establecidas en relaciones sociales con cierta probabilidad de repetición y permanencia, las que definirán a los actores sociales. En otras palabras, un médico no será médico porque lo diga un título emitido por tal universidad, sino porque sus acciones regulares y sus relaciones con colegas, autoridades sanitarias, profesores de medicina, pacientes, por ejemplo, esas acciones lo definirán como tal. El título de doctor en medicina sería solo una expresión de estas relaciones regulares. En segundo lugar, tenemos el modo en el que estas relaciones sociales, basadas en acciones regulares, se consolidan en formas específicas de relación social. Pero estas regularidades se basan en expectativas de un tipo particular, que dan un carácter también particular a las relaciones sociales que están involucradas. Para que sea posible una relación regular, el resultado de la misma debe poder anticiparse en cierta medida y con un grado de probabilidad bastante alto. Si a una acción social de cualquier tipo le correspondiera una reacción caótica o impredecible, sencillamente no podría hablarse de relación social ni de reciprocidad de expectativas. De hecho, dicho de una manera que nos acerque a los objetivos de esta presentación, para que exista una determinada relación social, la reacción a cada acción debe caber dentro de lo normal, es decir, dentro de las mayores frecuencias de funcionamiento de una relación. Es perfectamente tolerable que en ocasiones, por ejemplo, un trabajador le diga a su empleador que no puede desarrollar cierta tarea, aunque sea de las habituales, porque está enfermo, porque no se siente capacitado, porque se siente inseguro, porque carece de medios o recursos. Pero esta respuesta no puede ser la reacción normal, la más regular, porque los objetivos de la relación dejarían de cumplirse. El empleador no encontraría razones para seguir siendo empleador, y el empleado dejaría de percibir su salario, por ejemplo, que es el objetivo de estar involucrado en esa relación. A la inversa, también es tolerable que de tanto en tanto el empleador plantee alguna tarea adicional o excepcional sin cambiar la relación contractual. Pero tampoco es posible extender esta conducta más allá de cierto límite. Las relaciones sociales son flexibles, pero no completamente elásticas. Tienen límites. Se debe notar que esta descripción weberiana es eficiente con completa independencia de la justicia o injusticia social del resultado de la relación, y que además no supone ni mucho menos que exista una simetría en las regularidades. El contrato explícito o implícito entre un trabajador y su empleador establece claramente que el sentido de la relación estará determinado con mayor probabilidad por el segundo. Y de allí se entiende que el empleador tenga una expectativa mayor de ser obedecido en sus directivas que el empleado. Está claro, en términos weberianos, que el empleador va a tener más poder. Pero Weber no restringe su análisis de la relación de obediencia al ámbito de lo productivo. Al contrario, él encuentra que este fenómeno debe darse en cualquier relación y grupo social vinculado internamente por ciertas normas, y que en consecuencia también la autoridad relativa se distribuye mediante cierta graduación interna en esos grupos y comunidades,
de las expectativas que provoca asimetrías entre los integrantes del grupo y señala la dirección, el sentido mayoritario, más probable, que toman la autoridad y la obediencia dentro de cada grupo. Es lo que Weber llama la diferencia de honor social. Este honor está ligado a ciertas características específicas atribuidas y que son consideradas valiosas en una comunidad o grupo. Ser rico, ser sabio, ser erudito, ser fuerte, ser valiente, hábil, etc. Dentro de cada grupo, el honor se distribuye en una jerarquía de relaciones entendida como regular. Implica que alguien es considerado más rico, más sabio, más fuerte, que otro en ese mismo grupo, en cierta escala determinada por el propio grupo y que en ocasiones se vuelca en normas estrictas y definidas, toman nombre, en la forma de grados de honor que se corresponden con una propensión, una tendencia a tener mayor o menor autoridad. No es lo mismo ser capitán que cabo, médico que enfermero, catedrático que ayudante. No es lo mismo ser multimillonario que apenas un vil millonario. Esta, dice Weber, es la forma en que se divide el poder y acepta también que en determinado grupo las jerarquías de honor o prestigio, digamos, presentan analogías, cierta correlación observable con la distribución de las recompensas económicas, con la posición en el mercado en sus propios términos. Esta perspectiva ha resultado ser muy útil a la sociología porque le ha permitido estudiar fenómenos que parecían escapar a la lógica estructural de la mera distinción y observación de las desigualdades. Al menos aquellas desigualdades económicas en términos, por ejemplo, marxistas, de propiedad o no propiedad de los medios de producción. También nos aproxima mejor a entender cómo, incluso teniendo como base el comportamiento personal, podemos comprender la existencia y el funcionamiento de las instituciones y organizaciones sociales dentro y fuera del espacio económico. Ciertamente, toda comprensión sociológica del poder, incluso partiendo, por ejemplo, de bases marxistas, ha tendido a incorporar elementos y perspectivas de esta lógica weberiana. Como así también lo han hecho las escuelas sociológicas que partían del análisis funcionalista, que es propio de una tradición que seguía el pensamiento de Durkheim, por ejemplo. En experiencias posteriores también, como en los destacados casos de Pierre Bourdieu o de Michel Foucault, que también estudiaron el poder y sus formas de operación en la sociedad, esta herencia de Weber es tan importante, sino más que la herencia de Durkheim o la del propio Marx. Una vez que se ha comprendido cómo el poder se distribuye en la comunidad y por qué es necesaria la existencia de esa comunidad para que la autoridad y la obediencia adopten formas ordenadas y no caóticas, respondiendo a objetivos e intereses racionales, que es la razón por la cual Weber rechaza que la mera pertenencia a una clase, por ejemplo, determine por sí sola un interés o una manera de pensar, lo cual constituye un desafío interesante al planteamiento marxista. Una vez comprendido esto, podemos ocuparnos de intentar entender cómo ocurre esta distribución y sobre todo sus efectos observables y cómo podemos también conceptualizar esos efectos observables. Por eso, en tercer y último lugar en esta ocasión, Weber nos presenta una determinada y bien establecida lógica de funcionamiento del poder y de la autoridad, a pesar de que no tuvo oportunidad de organizar sus apuntes, sus datos sociohistóricos o desarrollar por escrito alguna de sus más brillantes intuiciones, en un texto mejor estructurado. En todo caso, esta forma de comprender la organización se da en torno a dos conceptos clave para los objetivos de esta exposición: la autoridad y la legitimidad. Ya vimos cómo la autoridad, en tanto representa una alta probabilidad de encontrar obediencia de manera regular a un determinado tipo de directivas y en un contexto de distribución del poder específico y orientado a ciertos fines, organiza la comunidad en torno a unas normas que pueden evolucionar en leyes, estatutos, competencias efectivas, jurisdicciones. En otras palabras, las regularidades de la autoridad organizan a la comunidad. El poder no es solo una conveniencia, es un medio de organización. La influencia de esta idea en la sociología posterior es determinante. Pero para que sea realmente un medio de organización y no un permanente espacio de conflicto, que es precisamente lo contrario a una buena organización, pues la lucha constante por establecer normas y relaciones regulares es un muy mal espacio para alcanzar objetivos en medio de la lucha, porque vuelve imprevisibles los resultados, algo que, por ejemplo, como dice Giddens,
atenta contra la lógica del capitalista, ¿sí? Que basa su expectativa de encontrar ganancia en la previsibilidad de resultados. Entonces, para que sea un medio de organización, repito, la autoridad expresada en una acción o directiva debe responderse con cierto grado de obediencia regular. O, en otras palabras, la directiva emitida por un orden jerárquico debe ser considerada en cierta medida legítima por el receptor de la misma y eventualmente por quienes ejecuten el contenido efectivo de esa directiva. El albañil debe estar dispuesto a mover ladrillos y levantar la pared como se lo ha indicado el capataz. Y a su vez el capataz debe estar dispuesto a seguir las instrucciones del ingeniero o del arquitecto a cargo de una construcción. Deben reconocerse recíprocamente en posiciones de autoridad diferentes. Incluso, digamos, si el albañil sabe que esa pared estará mal ubicada o no resistirá. O incluso también si el capataz está de acuerdo con el albañil. Lógicamente, ni el ingeniero ni el arquitecto pueden equivocarse tanto que vuelvan inviable la construcción. Pero lo que debe quedar establecido es que las directivas se cumplen porque son consideradas legítimas. La acción del albañil resultante será racional con acuerdo a fines. El albañil quiere cobrar su jornal, o a valores. El albañil también quiere terminar con orgullo ese bello edificio de departamentos de medio ambiente con amenities y Zoom. Puede estar de acuerdo a tradiciones, está acostumbrado a no meterse en lío con sus capataces o empleadores, o incluso a afectos. Quiere terminar para volver a su casa lo antes posible para jugar con sus hijas, llevándoles una que otra golosina. Pero lo que se agrega aquí es el modo en que se legitima la autoridad, es decir, el modo en el cual la obediencia es la reacción efectiva a la directiva sin que deba ser reforzada con violencia, como un látigo, o amenazas, como el despido. No es necesario. La autoridad legítima no requiere ni de violencia ni de amenazas, y por eso es completamente diferente el poder de la fuerza en Weber. Fuerza obliga a actuar. La obediencia, más parecida quizás al hecho social en Durkheim, es una motivación interna que tiene quien obedece. Pero en el caso de la acción social, como debe ser racional, la forma racional que adopta es precisamente una obediencia. Está legitimada por el propio actor que obedece. En esto pasa algo muy significativo. Por un lado, Weber transporta parcialmente a la legitimidad de la autoridad ciertas condiciones análogas a la tipología de la acción social. Por otro lado, no consigue hacerlo completamente. No en todos los casos, y particularmente en un caso que es sumamente importante y que es el que veremos al final. Por esta razón, en esta nueva tipificación, que describe como diferentes regímenes, admite diferentes tipos de legitimidad, que a su vez definen tipos o regímenes de dominación legítima, siendo que la dominación no es otra cosa que la regularidad de la obediencia, y siempre, en Weber, como probabilidad y expectativa, porque él no admite una mecánica inamovible de las relaciones sociales. Sería inconsistente, primero con la observación, que hace permanentemente, pero también con su propio pensamiento, porque tipificar implica facilitar la interpretación, no obstruir la observación. Esta es una advertencia que no han comprendido muchos weberianos, o a menudo no han comprendido algunos weberianos, que en este sentido han ahogado, han asfixiado la herencia de Weber como han hecho otros con el marxismo. De esta manera, Weber reconoce que existe una dominación carismática, debido a las condiciones particulares de cierto liderazgo, propio de las comunidades que se articulan en torno a algunos personalismos. Por ejemplo, ¿no? La prensa y la historia suelen ponerle nombre al carisma en términos de movimientos sociales, políticos o corrientes de opinión, ¿no? Peronismo, franquismo, leninismo, soltonovichismo, en un futuro post-apocalíptico quizá, qué sé yo. Soltonovichismo. No va a andar. Hay una dominación de tipo tradicional, en la que las tradiciones y costumbres que fijan comportamientos inciden en las expectativas y en las reacciones a determinadas directivas. En este caso existe un cotejo, una comparación implícita entre la directiva, que es emitida siempre por un actor particular, y el reconocimiento de la tradición. Por ejemplo, si es tradicional sacrificar a un hijo varón para que la cosecha sea buena, se obedecerá probablemente al sacerdote que proponga este infanticidio ritual. Pero si un sacerdote propone sacrificar a cierto joven guerrero para terminar con la sequía,
En una sociedad que hasta el momento no conocía o rechazaba incluso los sacrificios humanos, es decir, no eran una tradición, incluso la autoridad sacerdotal se vería afectada al menos por la sospecha de que el sacerdote envidia al joven guerrero por su valor o por su carisma, o codicia su armadura o su esposa. En los textos clásicos se leen casos más raros. El caso es que debe recordarse que siempre la dominación legítima de cualquier tipo también es racional. No hace que la gente responda como robots a las autoridades. Hay también una dominación tipológicamente racional, vinculada a la aceptación de la posición de una determinada directiva en un contexto. Por ejemplo, aceptamos el consejo de un médico para tomar cierta medicación si nos duele la cabeza. Y aceptamos el consejo de un decorador de interiores para poner cortinas púrpura si queremos mejorar el aspecto de nuestra habitación. Pero a la inversa no aceptaremos el concepto del médico de pintar las paredes de verde brillante. O el consejo del decorador de consumir ciertas drogas. En todo caso, que aceptemos las drogas decorativas y las paredes de verde brillante no dependerá de la calidad de legitimidad de la directiva, sino, no sé, me parece de que tenemos baja autoestima y escaso sentido estético, escaso sentido sanitario. Nada que se derive en este caso de la dominación legítima. Al contrario, Weber no pide que las personas sean tarugos influenciables fáciles de dominar. Lo que él hace es exigir teóricamente que las directivas tengan racionalidad y legitimidad en un contexto determinado. Que la autoridad sea legítima para que funcione como tal. Y nuevamente que el poder no sea mera fuerza, mera amenaza de aplicar la violencia. Algo que también está presente en el pensamiento weberiano. No omite que en ocasiones sencillamente lo que se hace es forzar a los actores a actuar de determinada manera mediante la violencia directa o su amenaza. Llegamos de esta manera al último y más complejo caso de autoridad legítima organizada, ¿no? De un tipo de dominación legítimo también. El régimen de dominación burocrático legal. En primera instancia es evidente que este régimen requiere de espacios sociales de cierta complejidad que los habiliten, que los hagan útiles, con independencia de que podamos considerar que también esta complejidad los explica. Eso pertenecería a otra corriente teórica, no la weberiana, porque en este concepto se entiende que la autoridad no se transfiere por figuras particulares dotadas de legitimidad, el líder o caudillo, el sacerdote, el médico, el decorador, sino que es la propia norma la que está dotada de legitimidad, con independencia del actor que la exponga, que la haga directiva, que es considerado en esta instancia un mero operador burocrático, de ahí el nombre, que intenta imponer ciertas reglas, normas o protocolos, porque así se lo exigen a él otras reglas, normas y protocolos. Es posible que detrás de uno o varios burócratas de toda una serie haya un operador que realmente tome decisiones e imponga directivas. Que sea capaz de y esté legitimado para hacer las leyes o reglamentos. Pero el caso es que en este régimen la norma no está hecha para que reaccione a ella de determinada manera un actor específico, sino cualquier actor que se presente ante la norma y la instancia burocrática que la impone como directiva. Por ejemplo, cuando una organización impone procedimientos para admitir postulaciones a sus rangos, ¿no? Para postularse a una universidad, como docente o como estudiante, se impone presentar documentos, acreditar ciertas capacidades, disponer de ciertos medios materiales, simbólicos, intelectuales, etc. La dominación se presenta de manera impersonal. No le interesa en principio qué actor sea el candidato, solo si cumple o no con las condiciones. Claro que esas condiciones pueden afectar a personas concretas. Si la norma dice no se admiten negros, judíos, mujeres, indios, visigodos, pero no son directivas concretas, sino generales, y el agente burocrático que la hace cumplir puede incluso sentirse desdichado, incómodo de hacerlas cumplir. Él mismo puede ser judío, negro, mujer o visigodo. Y tener que hacer cumplir la norma. Él no estaría admitido a esa organización. No es el burócrata quien domina, es la propia ley a través de la acción burocrática. A este, como a cualquier tipo de dominación, pueden oponérsele razones y planteársele conflictos.
pero que funcione o no dependerá del contexto según las condiciones de la acción social y de la división del poder en la comunidad, bueno, las condiciones que se han descrito más arriba. En una segunda instancia, a la complejidad indicada a la aplicación de este tipo de dominación se agrega su capacidad de organizar mediante el poder no solo relaciones sociales, sino también instituciones y organizaciones, incluyendo los estamentos encargados de crear y aplicar las normas, leyes y protocolos, las diferentes instancias, sean legislativas o ejecutivas. Esto conduce a considerar que este régimen es el adecuado y el necesario, en realidad, para gestionar la existencia de cualquier aparato estatal de cierta envergadura. Y es por la evidencia de la existencia de estos aparatos que Weber necesita salir de los tipos directos de dominación hacia esta formulación. Por eso también le permite discutir hasta qué punto este tipo de dominación será crecientemente predominante, como efectivamente considera, y que deberá aplicarse tanto en una sociedad capitalista como, incluso en mayor medida, en una sociedad de tipo socialista, que se empiezan a ver como al menos como posibilidad en la época en que él está pensando esta situación. Se admite de esta manera algo que resultó ser muy importante para el análisis histórico posterior, digamos que también una sociedad que se proponga como socialista, bueno, va a necesitar asimetrías en la distribución del poder para poder funcionar. Es algo que se ha constatado en la realidad y que realmente en su base teórica es sumamente importante tener en consideración. Bueno, en tercera instancia, y creo que la última en esta presentación, el régimen de dominación burocrático legal tiene la capacidad de articular las normativas y formas de autoridad de diferentes comunidades y estamentos. Algo que ninguna otra forma de dominación puede hacer de manera eficiente en una sociedad amplia y compleja, y que es la razón principal por la cual el esquema weberiano, que ya hemos señalado como muy utilizado, al mismo tiempo no ha sido continuamente respetado, porque muestra bastante insuficiencia precisamente para tratar con casos complejos en los cuales existen organizaciones que regulan a otras organizaciones. Allí la dominación no puede establecerse sino en términos burocrático-legales, pero al mismo tiempo no es posible establecer instancias últimas de producción legal legítimas sin incumplir con una observación rigurosa de los procesos sociales, en especial los de tipo jurídico-político. ¿Sí? Que haya organizaciones que regulen organizaciones es un caso complejo que a su vez derivó en que se desarrollaran tipos de acción social que escapaban de las normas teóricas weberianas y que han sido también muy importantes en la sociología del siglo XX, la acción colectiva, la acción comunicativa, la acción instrumental. Creo que se ha señalado repetidamente cómo la teoría social weberiana, teniendo un impresionante acopio de datos e información de orden histórico, presenta dificultades para tratar a lo histórico como un objeto de estudio en sí mismo. Es siempre un contexto, un dato, pero no algo que se deba analizar y criticar. Y esto implica que la teoría interpretativa presenta en ocasiones problemas para realizar interpretaciones. Por eso ha sido necesaria una evolución en las reflexiones sobre las formas y los modos en los cuales el poder y la obediencia se articulan en la sociedad. Y esto da los casos, digamos, que presenta formas más sofisticadas de interpretar el poder, pero que indudablemente tienen en Weber y su pensamiento una raíz fundamental que no puede ser en ningún caso ser omitida o despreciada.